Fíjense, a ver, miren algunas cosas. Hay ecuaciones que ya están, que relacionan el campo eléctrico con el campo magnético. Esto es algo que ya vamos a empezar a ver, no sé si la clase que viene o la primera clase después de las vacaciones. Por ahora son dos fenómenos completamente separados, ¿no? Pero vamos a empezar a ver una relación que existe. Esto que está acá, esto se llama divergencia. Lo que dice es que simplemente es la derivada de cada una de las componentes del campo magnético, y esta ley, la ley de Maxwell, nos dice que la divergencia de B es igual a cero. Esto se puede demostrar que lo que significa es que uno nunca puede encontrar un imán que tenga un solo polo. ¿Recuerdan cuando hablamos de magnetismo que hablamos de polo norte o polo sur? Bueno, si uno tiene un imán, siempre lo que va a tener es los dos polos contenidos. No existen los monopolos magnéticos. Es decir, no existen las cargas magnéticas como existían en electrostática. ¿Bien? Después, esta ecuación, esta vendría a ser lo que vimos nosotros como la ley de Gauss, pero en forma diferencial. Fíjense, acá usan D, es un vector D, es el vector D de desplazamiento eléctrico, el que vimos en medios materiales, no se hagan problema. Y acá dice, la divergencia de D es igual a la densidad de carga. Si uno toma la integral de los dos lados, le queda la integral de la densidad, queda la carga, y cuando toma la integral de volumen de este D, hay lo que se sabe matemáticamente es que la integral de volumen de una divergencia es igual a la integral de superficie. Eso es la ley de Gauss del análisis. ¿Bien? Esto otro es lo que vamos a ver clase que viene, cómo se relaciona el campo eléctrico y el campo magnético, y esto sería la ley de Ampère. Fíjense, acá piensen que en vez de un H, tiene que haber un B. Este H es análogo al D para el campo eléctrico, es el H para el campo magnético. Lo que nosotros vamos a ver es, en formato diferencial, es esta última ecuación, con la diferencia que no vamos a tener en cuenta este término. O sea, fíjense que acá aparece una J. Esta J es la densidad de corriente, ¿no? Si uno integra de ambos lados, llega a la ley de Ampère-Maxwell. Fíjense lo notorio que tiene esto, que esto está escrito en unidades tales. Claro, lo que hace acá es usar el campo D y el campo H para que no aparezcan las constantes epsilon 0 y mu 0, ¿no? Fíjense que lo escribe de esta forma simplemente para que quede más elegante, como le gusta decir a los matemáticos, con menos términos, ¿bien? Pero es lo mismo que estamos viendo. Ok, simplemente esto era para comenzar. El plan de ahora es que ustedes nos digan si tienen alguna duda para el segundo parcial, y nosotros vamos a vamos a resolverlas y las vamos a responder entre todos. Mientras ustedes nos dicen las dudas y nosotros vemos cómo se las explicamos, va a estar Axel contándoles algunas de las simulaciones que él estuvo preparándoles sobre circuitos RC. Son cosas muy interesantes que seguramente les va a servir de utilidad a ustedes. Así que, bueno, si tienen alguna duda, vayan dejándola en el chat. Y mientras, presten atención a lo que les va a mostrar Axel ahora, que estoy seguro que les va a interesar mucho. Después de lo de Axel, hacemos o ejercicios o consultas. Vemos cómo viene la mano, ¿sí? ¿Estás bien, No, Axel? ¿Te hago bien, presentador? sí, dale. ¿No querés que presente primero lo de los capacitores? Sí, como vos quieras, es todo tuyo. Dale, dale, arranco con eso que es lo más rápido, creo, y después vamos con Dale. lo... Ahí ya lo hice presentadora de vuelta, Axel, ¿eh? Así ya puede.
Y como dijo Diego, yo voy a insistir, pero nos tienen que decir qué ejercicios quieren ver de repaso para el examen que van a tener la próxima clase, porque así es el calendario que hizo Diego, así que yo no soy el malo es Diego, pero nos tienen que pasar los ejercicios, ¿está bien? Bueno, ahí se ve. Sí, sí, se ve. No sé si no sé si se llegan a leer las letras. Espero que sí, pero está un poco chiquito. Pero sí. Sí, hay que cerrar el chat, me parece, y se ve mejor. Ahí se agranda. Bueno, esto es un script para Octave que lo que muestra es cómo se asemeja un capacitor cilíndrico a un capacitor de placas paralelas a medida que el cilindro interior se asemeja en diámetro al exterior, al cilindro exterior. Entonces, acá hay un par de cosas que pueden modificarse, se las dejé escritas. La longitud del cilindro es 1 metro. Esto es para poder expresar la capacidad cilíndrica por unidad de metro. Esto lo van a necesitar, o lo van a ver mejor en medios de enlace, cuando vean cables coaxiales. Así que está bueno que tengan un pantallazo y vean más o menos de qué va esto. Bueno, se define el radio del cilindro exterior y se genera una variable para el cilindro interior. Bueno, acá se modifica la constante eléctrica, acá está la permitida, así que vamos a lo importante que es acá abajo. Bueno, acá se calculan tanto la capacidad del cilindro, del capacitor de placas paralelas como el capacitor cilíndrico. Y se hace un gráfico comparándolos, y lo voy a correr. Se hace una comparación entre los capacitores obtenidos. ¿Qué hay acá? A medida que a ver. No, se me perdí. Bueno, te los cuento así por arriba. A medida que la diferencia entre los cilindros es chica, o sea, acá, lo estoy haciendo en embole, che, pero me fui con me perdí un poco. Vamos de vuelta. A medida que la diferencia entre los radios de los cilindros es chica, los capacitores se asemejan, tienen los mismos valores de capacidad, tanto el de placas paralelas como el cilíndrico. Y a medida que la diferencia aumenta, es decir, el radio interior es más chico que el radio exterior en el capacitor cilíndrico, bueno, ya cambian. Entonces, para el capacitor de placas paralelas, que es el azul, y el cilíndrico, que es el rojo, se nota la diferencia obtenidas, la diferencia en las capacidades obtenidas para cuando la diferencia es muy alta. Es decir, que el cilindro interior es más chico que el exterior. Cuando son parecidas, o sea, cuando la diferencia es cercana a cero, la capacidad es casi la misma. Así que es básicamente eso lo que queríamos mostrar. Y ahora les paso, esto es hasta acá, ahora les paso a mostrar la presentación que estuve preparando hoy para mostrarles un poco de un circuito RC. Bueno, y acá les voy a contar un poco una aplicación de un circuito RC, que es lo que estuvieron viendo. Algo aplicado con un amplificador operacional. Así que arrancamos. Bueno, a modo de repaso, algo rápido, tenemos este circuito RC.
que cuando aplicamos una tensión, acá en este terminal BI, el capacitor se carga a través de esta resistencia, y bueno, es la tensión que vemos acá en BO es la tensión del capacitor, que va creciendo de esta manera. Tenemos una constante de tiempo dada por el producto del valor de la resistencia y del capacitor. Acá, por ejemplo, tenemos un capacitor de 10K. Perdón. Una resistencia de 10K y un capacitor de 100 nanofaradios. Entonces el producto da 1 milisegundo. Es decir, que la constante de tiempo de este circuito RC es 1 milisegundo. A fines prácticos se dice que el capacitor se carga en 5T. Pero esto, a fines prácticos nada más, realmente es un poco distinto, pero lo van a ver mejor el año que viene. Marcos lo va a torturar un poquitito y les va a explicar más en profundidad con cuánto tarda en cargarse realmente el capacitor en la materia de instrumentos y mediciones. Así que hasta acá. Y les presento el amplificador operacional, que este va a ser su gran amigo, es muy versátil, es muy copado, tiene muchas configuraciones, ahora se las voy a mostrar, se las voy a decir muy por arriba. Y bueno, las características de este dispositivo es que tiene una impedancia de entrada muy alta, idealmente infinita, una impedancia de salida muy baja, idealmente cero. Bueno, se puede alimentar con una fuente partida, o sea, se puede poner una tensión positiva acá y una tensión negativa acá, pero no se preocupen mucho, por eso lo van a ver mejor en materias futuras. Así que tenemos esto, tenemos muchísimas formas de configurar esto. Tenemos el amplificador inversor, el amplificador no inversor, el amplificador sumador, el amplificador diferencial, el amplificador integrador, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un montón de formas de aplicaciones para el mismo dispositivo. Lo pueden utilizar como filtros, como multivibradores, como, no sé, un montón de cosas. Como les digo, no se calienten mucho por por tratar de entender esto, porque en materias futuras lo van a ver mejor, como en aplicada 1, aplicada 2, en teoría de circuitos también van a armar filtros. Pero si les interesa, pueden también arrancar a estudiar de ahora, seguir los pasos de Marco y estudiar los sábados a la noche. Bueno, así que ahora vamos a arrancar con una aplicación sencilla de este amplificador operacional, que es el multivibrador estable. Y lleva consigo un circuito RC, ¿no? Bueno, el multivibrador estable lo que hace es, básicamente lo que se muestra acá en este grafiquito, que es cambiar de estado. Se llama estable porque no tiene un estado estable, entonces va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que define el tiempo en el que está en un estado? Este circuito RC de acá, formado por este y este. Así que, esencialmente, ¿cómo funciona esto? Es un comparador. Entonces, tenemos vamos un poco más para atrás. Este pin se llama pin no inversor, este pin inversor y esto salida. Entonces, acá, en la entrada no inversora, en la entrada inversora tenemos la tensión BC, o sea, la tensión del capacitor. Y acá vamos a tener una tensión de referencia en la terminal no inversora, dada por un divisor resistivo. Entonces, volviendo al comparador, si la tensión BC, que está acá, es menor que la de referencia, la tensión de salida es la tensión de saturación positiva. ¿Qué es eso? Es la tensión con la que está alimentada este operacional. Al contrario, si BC es mayor que la tensión de referencia, la tensión de salida va a ser la tensión de saturación negativa, que en este caso es menos 12. ¿Por qué? Porque lo alimenté con esa tensión. Le puse una fuente de menos 12 acá y una fuente de más 12 acá.
Bueno, ahora vamos a poner valores para hacer unas pruebas. Bueno, tenemos el divisor resistivo acá, dado con estos valores de resistencia, el circuito RC dado por un capacitor de 1 milifarad, que a fines prácticos este es un capacitor de un valor muy alto, pero lo puse ahora para que el tiempo sea, bueno, alto, valga la redundancia, y podamos ver cómo varía en un circuito que ahora les voy a mostrar en un ratito. Bueno, vamos con el caso inicial. Suponemos que el capacitor arranca descargado, o sea, tiene 0 volt, y entonces la tensión de salida es 12 volts. Vout, este pin, es mayor que BC. Entonces, hay una diferencia de potencial, lo que hace que se cargue el capacitor a través de R1. No hay corriente acá en esta terminal, porque como les dije antes, esto tiene una impedancia de entrada muy alta, es una resistencia muy alta y realmente infinita, así que imagínense que este cable no está, y directamente se carga el capacitor por esta diferencia de potencial aplicada entre Vout y BC a través de esta resistencia R1. Bueno, ¿hasta dónde se va a cargar el capacitor? Se carga hasta apenas sobrepasar la tensión de referencia. Entonces, ¿cuánto es la tensión de referencia? Tenemos este divisor de resistivo, con estas cuentitas, que después si las quieren ver mejor, por ahí les suben esta presentación al campus, y van a ver que la tensión de referencia es 4 volts. Por este divisor de resistencia. Por este divisor de tensión, perdón, no de resistencia. Entonces, se va cargando este capacitor y cuando llega a los 4 volts y lo sobrepasa a penitas, cambia de estado la salida. ¿A cuánto? A E-12. ¿Por qué? Porque la tensión o sea, la tensión en el pin inversor es mayor que la del no inversor, como dijimos antes. Entonces se empieza a descargar el capacitor, porque aparece una tensión menor acá que acá. Entonces se descarga el capacitor a través de R1. ¿Hasta dónde se descarga? Hasta que vuelve a sobrepasar a penitas la tensión de referencia. Cuando se sobrepasa un poco la tensión de referencia, vuelve a repetirse el ciclo, cambia de estado Vout, cambia de estado la tensión de referencia, se vuelve a cargar el capacitor y así. Así que esto que les estoy diciendo un poquito se los explico acá con el TINASPACE. Bueno. Esto es el TINASPACE. Es un simulador, está muy bueno. Yo los invito a que lo prueben, a que lo empiecen a usar, que más adelante les va a servir mucho. De hecho, lo van a usar para hacer proyectos, trabajos prácticos en las materias que se vienen después de esto. Así que estaría bueno que ya vayan un poco cancheros y que lo conozcan y que se vayan metiendo con esto. Busquen, hay muchísimos tutoriales. Y también les va a servir ahora para verificar que los circuitos que están haciendo en el papel estén bien hechos, que les dieron bien las cuentas. Bueno, entonces esto es un circuito que estaba dibujado antes. Acá están los más 12 y menos 12 de la alimentación, así que lo voy a simular. Bueno. Esta tensión, la gráfica amarilla corresponde a la tensión en el capacitor. La verde a la tensión de salida y esta roja a la tensión de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que el capacitor se empieza a cargar ¿hasta dónde? Hasta llegar a la tensión de referencia. Cuando la toca, cambia.
y pasa a ser negativo, entonces el capacitor se empieza a descargar, se repite el ciclo, se descarga hasta que toca la tensión de referencia, y vuelve a cambiar, y con esto cambia el valor de la tensión de salida. Entonces vamos a separar las curvas, y ahí se ve más claramente. Esta es la tensión del capacitor, y la que nos interesa a nosotros es la tensión de salida, que es la cuadrada que queremos nosotros, que es el multivibrador estable. Entonces vemos cómo va cambiando de valor en función de la carga del capacitor. Volvemos a la presentación. Yo el circuito lo armé con un par de modificaciones, que se las muestro ahora. Le agregué un par de LEDs para poder ver de qué manera cambia el estado del multivibrador, y una resistencia variable, un potenciómetro, para poder ir variando la referencia y con esto la frecuencia de oscilación. Entonces lo que genera es que al ir variando la resistencia, varía la tensión de referencia, y va, a medida que aumenta la resistencia, va bajando la frecuencia. Entonces empieza a ir cada vez más lento. Ahí arranca de vuelta. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, si le quieren preguntar algo a Axel, ese es el momento. Ah, sí, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Acá. Nada, bueno. No, nada, por ahí más que nada con la primera que me trabé, ¿viste? Me puse un poco nervioso con la primera presentación. No, así es la vida, Axel, hay que acostumbrarse. Cero preguntas. Pero igual ahí están escribiendo, oh, muy bueno, pero preguntame, Brian, preguntale a Axel. Es así, es muy injusta la vida, uno trabaja tanto y no hay una pregunta. No, pero eso quiere decir que entendieron todo. Mentira. Yo Mira, eso jamás. no lo creo. Impedancia, resistencia. Es, Muy bien, Mariano, gracias. gracias, Mariano. Sí, la impedancia es la resistencia de entrada. Creo que más adelante van a decir, ¿no? Lo que es la impedancia acá en física. Sí, señor. Sí, bueno. Por lo que saben ustedes, hasta ahora, impedancia es igual que resistencia. Después, cuando Claro. pasemos a alterna, va a tomar un sentido más amplio impedancia. Pero por ahora, piensen que es la resistencia. Claro. Claro, cambiando el término, entonces quiere decir que el amplificador operacional tiene una resistencia de entrada muy alta, que idealmente es infinita.